Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en los tipos de capital, ¿no? Entonces, de acuerdo a los tipos de capital, teníamos dos, según los neoclásicos y según los marxistas o llamados socialistas, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos quién ingresó, Axel Cueva, ¿no? Axel Cueva está ingresando. Muy bien, entonces según los neoclásicos, ¿ya? Según la escuela neoclásica o el enfoque neoclásico o tipos de capital de neoclásico. Muy bien, de acuerdo a los neoclásicos van a ser de acuerdo a quién, de acuerdo a Adam Smith, ¿no? El libre comercio sobre el padre de la economía. Muy bien, entonces según los neoclásicos se va a dividir en dos. Capital productivo y capital lucrativo. Productivo porque necesitamos producir, ¿ya? Fabricar, procesar. Mientras que los lucrativos vamos a vivir de nuestros intereses, ya sean del banco, ya sean de nuestros alquileres, etc. O sea, no hay producción, sino de nuestros intereses. Entonces, capital productivo, Renzo, empieza a leer. Renzo Corrales. Renzo, tu micro está muy bien, Renzo. Tú puedes leerlo. Y además tienes voz bonito. ¿No quieres participar, Renzo? No hay problema. Axel Cueva. Axel. A leer capital productivo. Yo mío. Jafet, voluntario, excelente. Los voluntarios siempre tienen buena nota. Capital productivo. Son aquellos bienes que se utilizan en la producción de nuevos bienes. Por ejemplo, zapatería, panadería, fábricas de gaseosa y etc. Es el capital destinado a la producción y se va a dividir de acuerdo a su rotación. Capital fijo. Se utiliza en varios procesos productivos. Por ello, transfiere su valor por partes a los productos que genera, como por ejemplo, el capital destinado a la compra de máquinas, herramientas, vehículos, locales, etc. Los que al ser utilizados en varios procesos de producción pierden su valor lentamente. A este valor se le denomina depreciación. Muchas gracias, muy bien, Jafet, muy bien. Muy bien, Axel. Axel también está justificado, no tiene audio, ¿ya? Muy bien, así tienen que justificar. Porque Renzo estuvo, pero no sé, por ahí se fue de paseo, ¿no? Muy bien, entonces capital productivo, lo que vamos a producir, los bienes y los servicios. Muy bien, Fui a como la dice cocina. acá. Dime, Corrales. Ya, yo quiero leer mis. Ya, cuando te pregunte, ya, estar atento, hijo, atento. Muy bien, terminamos con esto. Dice, por ejemplo, los productivos lo que van a producir, ¿no? Las grandes fábricas, como por ejemplo zapaterías, carpintería, panadería, todo tipo de fábricas, ¿correcto? Entonces, todo esto está destinado ¿a qué? Destinado a la producción. Entonces, el capital productivo, hemos dicho que se dividía en dos, capital fijo y capital, muy bien, circulante, ¿ya? Entonces, uno siempre va a estar en el proceso de que va, por ejemplo, como las herramientas, maquinarias, etcétera, y el otro es para un solo uso. Una sola vez se va a utilizar. Ahí está el capital circulante, se utiliza en un solo proceso productivo, ¿no? Esto fue clasificado por el escocés llamado Adam Smith, ¿ya? Según los neoclásicos, se divide en dos, capital productivo y capital lucrativo. Y el capital productivo se va a dividir en capital fijo, que es varios procesos productivos, se va a utilizar en varias veces, ¿no? Hasta que se malogre, muy bien. Mientras que el circulante una sola vez. Y para esto tenemos acá el capital circulante. Renzo, ahora sí, atento.
El capital circulante se utiliza en un solo proceso productivo. Transfiere su valor totalmente al producto del cual pasa a formar parte. Ejemplo, el capital empleado en la adquisición de telas, hilos, botones en una fábrica de camisas es considerado capital circulante porque son utilizados en una sola oportunidad. En general, los insumos, las materias primas, los salarios son considerados capital circulante. Muchas gracias, muy bien. Entonces, capital circulante dice que una sola vez, ¿no? Un solo proceso productivo. Por lo tanto, estamos hablando de los áreas, el dinero, las materias primas, los insumos y así sucesivamente. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre el fijo y el circulante? El fijo es que en varios procesos productivos y circulante una sola vez, ¿no? Acá está, el esquema del capital según sus enfoques. Clásico, socialista o marxista. ¿Ya? Socialista o marxista. Muy bien. Dice enfoque neoclásico de acuerdo a su rotación y enfoque marxista o socialista por la creación de valor. ¿Correcto? Entonces, muy bien tenemos, por ejemplo, capital productivo del enfoque neoclásico. Fijo, circulante. Los fijos son las maquinarias, ya locales, vehículos, etcétera. Muy bien, y los circulantes, materias primas y la fuerza de trabajo, o sea, los salarios. Mientras que en el enfoque socialista vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a encontrar el capital constante y el capital variable. El capital constante desde las maquinarias hasta los insumos, la materia prima, mientras que el capital variable solamente va a ser la fuerza de trabajo, o sea, los salarios. Acá está, según el economista escocés Adam Smith, el capital, ¿no?, admite dos divisiones. ¿Cuáles eran? Muy bien, del capital productivo, capital circulante, ahí está, que van a circular, ¿no?, una sola vez, que se va a utilizar como las materias primas, por ejemplo, el trigo, ¿no?, la harina, etcétera. Fuerza de trabajo, el salario que estas personas van a recibir, y también lo que es el dinero. Entonces, por lo tanto, el capital circulante está compuesto por un conjunto de elementos que se transformarán acá, ¿no?, o cambiarían de forma en la producción, ¿correcto? Mientras que el capital fijo, ahí están las famosas maquinarias, ¿ya? O sea que varias veces esto nos va a servir para poder de repente, pues, producir, ¿no?, la productividad. El capital lucrativo, ¿ya? Capital lucrativo, ¿bien? El capital lucrativo, esto lo va a leer la señorita de Espinosa Raime. Espinosa. ¿Me escucha a mí? No está Espinosa. ¿Me escucha? Así está, muy bien. De ahí, léelo. Capital lucrativo lo constituyen los elementos que son destinados, por su propietario para obtener una renta o ingreso. Ejemplo, el capital que se destina como depósito en un banco y genera intereses, o la inversión en la bolsa de valores. En ambos casos no se producen ni servicios, pero sí se genera una renta. Muy bien, muy bien. Lucrativo, o sea, lucrativo, porque es, por ejemplo, no vamos a, ¿qué cosa?, vivir de nuestros, ¿qué cosa?, de nuestros alquileres, de nuestras viviendas, ya sea de repente el dinero que está depositado en un banco, ¿no? Eso van generando los intereses, etc. Eso es el lucrativo. Mientras que el capital productivo lo vamos a producir los bienes y los servicios, ¿correcto? Para eso necesitamos maquinarias y necesitamos los insumos. En el lucrativo, muy bien, vamos a vivir de nuestros alquileres, ¿correcto? Podemos alquilar un vehículo, podemos alquilar nuestra casa, ¿no?, nuestro departamento y así sucesivamente, o bien que está pues depositado nuestro dinero en el banco y de sus intereses.
En conclusión, muy bien, el capital del enfoque neoclásico, ahí está el capital productivo y el capital lucrativo. Hemos dicho que el capital productivo, muy bien, fijo, circulante, ¿correcto? Se va a clasificar en fijo, ahí está el fijo, las maquinarias, y finalmente los circulantes que van circulando, los insumos, etcétera, ¿no? Que se utiliza en un solo proceso. El lucrativo es aquel que sin ser destinado directamente a la producción, genera ingresos a sus propietarios. Como por ejemplo, si tienes 20 vehículos y tú puedes alquilar, ¿no? Y de ahí tú vas viviendo, pues, ¿no? O tienes una casa, tienes de repente departamentos, tienes un terreno, tienes de repente algún lugar y así vas, ¿no? Alquilando o rentando y así sucesivamente. Pasamos a, según la escuela socialista, ¿ya? O la escuela marxista, ¿bien? Tenemos dos, ¿no? Capital constante y capital variable. Muy bien, y por lo tanto, esto lo va a leer señorita Delgado. Loraine. Ya. Capital constante. Es el capital destinado a adquirir medios de producción cuyo valor en la producción no aumenta, sino que únicamente transfiere valor. Ejemplo, máquinas, herramientas, locales, insumos. Estos elementos, al ser utilizados, no generan un valor mayor al que se desembolsó para adquirirlos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, sé que creo que tiene clase su hermanita y ha hecho un esfuerzo Loraine. Muy bien, excelente. Ella es Delgado, ¿no? Para ponerle su nota. Muy bien. Según los marxistas, muy bien, tenemos el capital constante, ¿no? Es el capital destinado a adquirir medios de producción, cuyo valor es la producción no aumenta, sino que únicamente transfiere valor, ¿no? Es un valor que tienen estos, como por ejemplo las maquinarias, herramientas, algunos locales, los insumos. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de los enfoques, ¿no? Y entonces era de forma general desde todo lo que es herramientas hasta los consumos. Y el capital, por ejemplo, variable solamente, únicamente, era ¿qué cosa? La mano de obra. Entonces, esto lo va a leer Olortegui. Renato. Sí, Miss. Capital variable. Ya. Capital variable es el capital invertido en el pago por la fuerza de trabajo. El obrero en la producción genera un valor mayor al salario que percibe. La diferencia es la plusvalía, la cual es apropiada por el propietario de los medios de producción. Muchas gracias, muy bien. Capital variable. Y acá genera qué cosa, que ahí viene la explotación de los trabajadores. ¿Por parte de quién? Por parte de los dueños de las empresas o de los grandes capitalistas, ¿ya? Por eso dice la famosa plusvalía. Dice que es el capital invertido en pago por la fuerza de trabajo. ¿Bien? Entonces, el obrero en la producción va a generar un valor mayor al salario que va a percibir. O sea, va a trabajar, va a producir, pero sin embargo, él va a ganar menos. Entonces, la diferencia es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Que una parte de tu trabajo, de tu producción, se queda ¿quién? Se queda, pues, el que te ha empleado, ¿ya? O sea, el dueño de la empresa. Entonces, aquí se genera, ¿qué cosa? La explotación de los obreros o de los trabajadores, ¿ya? Bien, constante, muy bien, ya sabemos qué cosa es constante de la producción, que va generando un valor, ¿no? Maquinarias y todos los insumos. Y variable, ¿no? Simplemente el esfuerzo del trabajo, por el esfuerzo de tu mano de obra. Entonces aquí se genera que trabajas 8 horas, pero te dicen dentro de 8 horas que trabajas 8 horas y te van a pagar 1.000 soles. Al final no vas a recibir 1.000 soles, sino de repente 500 soles. O sea, has trabajado duro y de ahí viene la explotación del trabajador. Muy bien, acá hay una pequeña, por ejemplo, lecturas. A ver, esto lo va a leer ¿quién? Núñez, Joel Mauricio. La primera lectura. Y me dices cuál es la respuesta de esta lectura.
El resto puede escribir la respuesta. Mauricio. También Mauricio se fue. Ingresó. Falta, le vamos a poner. Carla Peña. Miss, mi hijo ha salido un ratito a comprar. Ah, muy bien, mira, ves, entonces atenta estaba la señora Lidia. Muy bien, correcto, muy bien. Entonces, regresando me da la respuesta Mau, ¿ya? Muy bien, entonces Carlita. Sí, Miss. Léelo. Léelo esta lectura y me dices la respuesta. O si no, léelo tú ahí, después me dices cuál es la respuesta. Yadira, la segunda lectura, va leyendo, tú mismo lo vas a leerlo y después ya directamente me dices la respuesta. A ver, Carlita, te doy segundos para que tú lo leas ahí en tu computadora o en tu celular y me dices cuál es la respuesta. El resto puede escribir por el chat sus respuestas. José, no me está participando, José. Ya salió la respuesta. ¿De quién es? Del número 1. Muy bien, excelente, José. Ya salió la respuesta de José. De la lectura número 1. Punto para José, ¿no? Carlita, ¿ya tienes la respuesta? No, Miss, todavía. Ya, léelo. Detenidamente léelo porque dice, ¿no? Ya. Carreiro, bien, maquinaria pesada y representante de No, ¿cuál es la respuesta? Caterpillar. Directamente dime la respuesta, mi reina. Ah, ya. La B, circulante. Circulante. Muy bien, Carlita nos dice circulante. ¿Qué me dice, a ver, el jovencito Esquives? Esquives. Tú puedes, Esquives. ¿Cuál es la respuesta? ¿Fijo, circulante, constante, financiero? Sí. Vean la lectura. Miren la lectura. ¿De qué se trata la lectura? Muy bien, Carla. Carla cambió su respuesta. Muy bien, Carla, ¿no? Muy bien. Recién lo ha leído, recién se dio cuenta que la respuesta no era lo que había dicho, ¿no? Muy bien, entonces, ¿se trata de qué? De herramientas, ¿no? ¿De qué? De, por ejemplo, habla de qué. Me dice, esa debe ser de la, Lucía me dice de la lectura del número 2, ¿no? Ponme lectura 2, ¿ya? Luego lectura 1. De lectura número 2, José nos va a decir la respuesta, porque tiene José ya de los dos la respuesta. José Ayala, dime la respuesta en voz alta. ¿Cuál es la del número 1? Capital, perdón, sí, pues capital, pues no, capital. Sí, capital lucrativo. ¿Del 1? Del 1 es fijo y el 2 es lucrativo. Muy bien, y del número 2 es lucrativo. Correcto, muy bien. Rodrigo, muy bien, está participando. Yadira también, correcto, muy bien. Yadira me dice la C, correcto, muy bien. Esa era de Yadira su trabajo, ¿no? Muy bien. José entonces nos dice, cuando habla, por ejemplo, de acá Ferreiro, líder, maquinarias, ¿no? Todo tipo de herramientas, maquinarias pesadas, que está hablando y simplemente lo amplía, ¿no? Entonces, ¿cuál era?
era el capital fijo. ¿Se acuerdan que el capital fijo, estas maquinarias nos sirven para trabajar varias veces, para producir, ya sea en carretera, ya sea no sé en dónde, etcétera, ¿ya? En el número 2, donde que José nos dice, efectivamente, por ejemplo, internet, cuando tú alquilas, muy bien, las tarjetas, etcétera, entonces eso se refiere a que un fin negocio, tiene un fin lucrativo, cuando tú alquilas tu casa, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente vivimos de los intereses de los bancos, cuando nosotros tenemos nuestro dinerito, entonces ese es el capital lucrativo, ¿correcto? Acuérdense, así podría venir para la próxima semana su práctica, ¿ya? Tercera, a ver, la tercera, lectura. Lean. Y me dicen la respuesta. Lean, y después me dicen la respuesta. A ver, me dice la respuesta Sánchez Guerrero, me va a decir, ¿ya? Richard. El resto puede, por ejemplo, puede, por el chat. Ya regresó Mauricio. Pérez, Dana, tampoco no me está participando. Carlita sí me participó. Loraine también. Ya salió la respuesta, muy bien. Richard, muy bien. José, excelente. Olenka y Dana. Dana también, respuesta correcta de Dana. Lucero no es la respuesta. Yadira, ella está sí o no, pero es sí, ¿ya? Muy bien, Dana también tiene la respuesta. Olenka, por ahí. José tiene la respuesta. Richard no es la respuesta. Muy bien, entonces ya la mayoría tiene la respuesta. Cuando dice pruebas moleculares, ya, mira, pruebas moleculares, se utiliza varias veces, una sola vez. Una sola vez. Y entonces, ¿qué te dice que es el capital circulante? Ya es como un botón. Es como, por ejemplo, todos los insumos, ¿ya? Es como especie de materia prima. Entonces, correcto, y entonces se realiza la adquisición de 250,000 pruebas moleculares para detección del famoso COVID. Entonces, vamos a utilizar una sola vez, ¿no? Es como, por ejemplo, las vacunas. Las vacunas, uno nomás te pone y se acabó ahí, ¿no? Porque de la misma no te van a poner otro, no. Entonces, una sola vez. Entonces, es el capital circulante, ¿ya? Capital circulante. Muy bien, excelente, José. Y la mayoría de lo que dieron con la respuesta. Uno saca, tanto leer, saca solamente aquí, las pruebas moleculares, ¿no? Pasamos. Retribución al capital. Retribución, ¿ya? Retribución al capital dice, al capital por su participación en la creación de riquezas se le retribuye con intereses, ¿no? Este precio lo paga el famoso prestatario, ¿ya? Prestatario o deudor al prestamista o acreedor que es dueño del beneficio que produce el capital prestado. Por ejemplo, ¿qué van a generar? Los intereses que van a ser fijados de acuerdo, ¿no?, al acreedor o al famoso préstamo. Intereses simples y intereses compuestos. A ver, en los intereses simples, simplemente es como, por ejemplo, te presto 50 soles y me devuelve los 50 soles. Ese es el interés simple. Mientras que los intereses compuestos ya tienen intereses, puede ser que tú me prestas 50 soles dependiendo de los meses, ¿no? De un mes, entonces ya no me vas a devolver 50, sino de repente es 55 soles o 60 soles, dependiendo de los intereses. Interés simple es que no tiene
por ejemplo, los intereses. O sea, la misma cantidad de lo que te has prestado, lo vas a devolver, ¿ya? En cambio, en los intereses compuestos, ahí sí, ya vas a devolver lo que te has prestado 1.000 soles, tiene sus intereses. Entonces, vas a devolverlo de repente 1.020, 1.100, dependiendo cómo hayan quedado, ¿correcto? Esa es la retribución al CAPI, a capital, los intereses. Cuando uno se presta, siempre va a haber los intereses. Y cuando los simples es que no hay intereses. Otros tipos, otras clases de capital, ¿ya? Otras, hemos dicho, los primeros son enfoque neoclásico y enfoque marxista, ¿correcto? Los marxistas siempre van a tratar de explotar a la población, o sea, a la clase obrera. Capital comercial, capital industrial, capital bancario y capital financiero, ¿no? Son las otras clases de capital. Muy bien, por lo tanto, vamos a ver el capital comercial, ¿no? Dice comercial, viene del comercio. Este se logra por la actividad comercial, ¿no? Y se constituye por las ganancias obtenidas de los diferentes del precio de compras con el precio de ventas. Entonces, estamos hablando del comercio, de acuerdo a cómo vas a vender tus productos. Capital industrial, ¿no? Se genera por la presencia de los excedentes productivos en la economía. Esta clase de capital corresponde principalmente a las economías desarrolladas. El capital bancario, o sea, necesitamos del banco, se origina por las obligaciones que se generan entre los clientes y las instituciones financieras. Y el capital financiero resulta de la unión del capital bancario y el capital industrial de acá, ¿ya? Y es el que predomina hoy en día en la actualidad. ¿Podrán leerlo? A ver, léanlo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Podría poner la página anterior? Capital comercial, capital industrial, bancario, financiero. A ver, léanlo así, rapidísimo. Cuando dice Ripley, ¿no? Ripley, el banco Ripley, ¿de qué tipo de capital estamos hablando? Dice, muchos de los sectores económicos del país se han visto afectados, ¿no? Siempre con el COVID. ¿Cuál sería? A ver, ya es la respuesta. ¿De quién es? A ver, de Lucía. Muy bien, excelente, Lucía. Ahora sí, un 20. Muy bien, Lucía. ¿De cuál de ellos? Del uno, de la primera, de la segunda. De la primera, ¿no? Porque no hay acá por... No, pero sí hay. Muy bien, de la primera, correcto. Muy bien, de la primera es capital comercial. ¿Ya? Comercial, correcto, muy bien. Dana, Dana me dice 1C. No, comercial, bien, ya salió la respuesta del número 2. Del número 2, a ver. José, tú eres excelente. A ver, Yadira. Muy bien, excelente su respuesta de Yadira también del número 1. A ver, léanlo. ¿Cuál sería? A ver, José. A ver, José. O Jafet. Muy bien, Yadira. Del número 2. Correcto, Yadira, excelente, muy bien, sin la necesidad de estar leyendo, porque aparece uno, ¿no? Ahí cuando te dice dispuesta por el Banco Central de Reserva del Perú, entonces, ¿a qué me refiero? No, lo único que hay es el famoso José, muy bien, financiero, correcto, excelente, ¿ya? Posiblemente la próxima clase podría venir así lecturas chiquitas, para que ustedes puedan colocar acerca del famoso capital. ¿Correcto? La próxima clase tenemos la primera hora, pásenle la voz a sus compañeritos, tenemos práctica, después la clase. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos llegado, queridos estudiantes, felicitaciones. De la primera lectura de aquí es comercial, de la segunda lectura es financiero. Muy bien. Bendiciones, chicos, cuídense, hasta la próxima clase. Ya, muchas gracias por su participación.